La República Dominicana inició en el año 1998 un proceso de reforma y modernización del sector salud que incluía la transformación de su sistema de aseguramiento de salud. Esta reforma constituyó, lo conversábamos con el doctor Mesalago, en este sentido, el esfuerzo más ambicioso de la región, toda vez que partía de la ausencia de experiencias previas y se proponía realizar un abanico de transformaciones muy abarcativo, que implicaba separar las funciones principales de la producción social de la salud y desarrollar cada una de ellas: rectoría de la salud pública y provisión, aseguramiento y financiamiento de servicios, incluyendo un sistema nacional de adquisiciones, suministro y uso racional de medicamentos. Este desarrollo social fue pactado por los diferentes actores sociales a 10 años, de su inicio del 2001, que fue con la promulgación de las dos leyes, Ley General de Salud y la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Los logros propuestos para la década constituían los mismos que han sido conseguidos en Europa a través del desarrollo de experiencias de casi un siglo de duración, y en América Latina en poco menos de medio siglo de reformas y modificaciones de las mismas. El panorama, en consecuencia, no era ni halagador ni promisorio, pero, no obstante, en el transcurso de la década que finaliza en el 2011, la del Pacto Social, se han alcanzado numerosos logros. La protección social en salud de la población dominicana es hoy mucho mejor, superando el tradicional rezago respecto a América Latina y al Caribe. El 33.5% de la población tiene un seguro de salud, lo que significa un importante aumento de cobertura en 4 años solamente, ya que en el 2004 la cobertura era de 22.4%. Para el caso contributivo, a los 12 meses del inicio del Seguro Familiar de Salud, la afiliación había aumentado en un 30%. Algo que es importante de destacar es que el avance de la afiliación y cobertura ha tenido lugar en un contexto de equilibrio financiero. En efecto, los montos recaudados en el periodo de septiembre del 2007 a agosto del 2008 han sido de 14.436 millones. Y los pagados a las administradoras de riesgo de salud y los prestadores de servicios para la cobertura del plan de servicios de salud a la población afiliada en el mismo periodo han sido de 10.732 millones. No obstante, por la diferencia que hay entre lo recaudado y lo que se ha erogado, se están adelantando gestiones para disminuir la diferencia entre lo recaudado y lo pagado, que se explica porque al inicio se estimó una carga de dependiente de 1.4 por cada titular y hasta ahora se han logrado unos 0.68 dependientes por cada titular. Independientemente de los montos mencionados, el gobierno ha aportado al FONAMAT, que es el Fondo para Cubrir los Accidentes, hasta principios del año 2009 la cantidad de poco más de 325 millones de pesos, de los cuales se han pagado a las administradoras de riesgo de salud 231 millones en el periodo de septiembre del 2007 a agosto del 2008. De septiembre del 2007 a septiembre del 2008, las administradoras de riesgo de salud, ARS, recibieron 11.799 millones de pesos, y de estas, 6 ARS, entre las que se encuentra el Seguro Nacional de Salud, SENASA, recibieron el 77.9% de los recursos entregados, equivalente a 9.193 millones de pesos. Algo importante, más de 11 millones de eventos han sido atendidos desde la puesta en vigencia del Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo, 2 años. Los datos generados por el Sistema Dominicano de Seguridad Social indican la necesidad de evaluar la cobertura actual del Plan de Servicios de Salud con miras a ampliarlas. Y en este sentido, es muy importante destacarlo, el SENASA, por ejemplo, ha adelantado con éxito gestiones para definir, costear, implementar y evaluar la mencionada ampliación de cobertura.
proveyendo al resto del sistema dominicano de seguridad social la sistematización y los procedimientos necesarios para ello. Es un motivo de orgullo de la ejecutoria del SENASA. En otro orden de ideas, la población afiliada percibe una mejoría en los servicios recibidos. En la encuesta nacional Gallup, octubre del 2007 y junio del 2008, a la pregunta de ¿qué tan satisfactorio está usted con el Seguro Familiar de Salud que inició el 1 de septiembre del pasado año 2007? A junio del 2008, el 75.6% de la población encuestada respondió sentirse satisfecho o muy satisfecho con el Seguro Familiar de Salud, versus el 51.7% en octubre del 2007. En el mismo sondeo de opinión, la población que en el año 2007 consideró como muy superior o superior la cobertura del plan de servicios de salud, aumentó en más de un 100% para el año 2008. Ahora bien, los avances del sistema y las percepciones favorables de los usuarios han sido posibles por la dedicación de las autoridades del Sistema Dominicano de Seguridad Social para identificar y dar seguimiento a los obstáculos y limitaciones que han ido surgiendo en el transcurso del proceso de implementación del sistema. En efecto, una de las principales medidas tomadas por las autoridades para democratizar y humanizar el sistema ha sido la eliminación progresiva de cobros ilegales de depósitos o diferencias en internamientos o emergencia por parte de prestadores de servicios violando las disposiciones administrativas. Otra medida asumida ha sido mejorar la dispensación de medicamentos que históricamente había sido muy reducida a través de su dispensación por prescripciones sustentadas por la Seguridad Social y por la instalación de la red de farmacias del pueblo. Coincidiendo estas medidas con los esfuerzos para desarrollar el programa de medicamentos esenciales y la central de apoyo logístico, PROMESECAL, para el suministro y dispensación de medicamentos esenciales para el plan de servicios de salud. En el mismo orden de ideas, los esfuerzos por identificar las necesidades y percepciones de los usuarios de los servicios han tenido como consecuencia una actitud más asertiva y participativa de los grupos organizados de la sociedad civil, que favorecen una regulación sólida y comprensiva por parte del Estado sobre las administradoras de riesgo de salud, los profesionales de la ciencia de la salud, las farmacias y los laboratorios para garantizar buenos servicios con equidad y universalidad. Las acciones mencionadas, por ejemplo, han incluido fortalecer la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, la DIDA, la que ha hecho énfasis del total de reclamaciones y quejas recibidas en dar seguimiento a traspasos, afiliación y carnetización como una forma de garantizar la protección de los usuarios y el reconocimiento por parte del sistema de su afiliación y sus derechos. El gobierno dominicano, a través de la implementación del nuevo sistema dominicano de seguridad social, se ha propuesto resolver en el transcurso del año 2009, que transcurre, y el 2010, los problemas derivados de la carga histórica de la vieja organización de la seguridad social, que dificulta la libre elección de los usuarios afiliados y afecta la integración del núcleo familiar y la afiliación al régimen subsidiado. El régimen, recuerden, para la población de limitadas capacidades contributivas, pobre e indigente. De igual forma, los esfuerzos por desarrollar los regímenes subsidiados y contributivos subsidiados avanzan en resolver la cobertura de un gran número de ciudadanos y ciudadanas afectados porque un gran número de empresas están reportando salarios por debajo del mínimo establecido por la ley para contribuir a la seguridad social, con lo que limitan o disminuyen sus aportes al sistema, impactando negativamente en todos los beneficios del sistema para los potenciales afiliados, como por ejemplo los subsidios por maternidad y lactancia. En ese mismo orden de ideas, siempre con respecto a la extensión de la cobertura del Sistema Dominicano de Seguridad Social, existe la firme determinación de continuar resolviendo los principales problemas que limitan la misma, tales como la ausencia de cumplimiento de la normativa actual, la negación de servicios, la limitación en la entrega y listas reducidas de medicamentos, los depósitos o pagos previos para la entrega de los servicios en el sector privado, la utilización de los copagos y cuotas moderadoras que no están contempladas en la ley,
así como la no entrega de servicios contemplados en el reglamento del FONAMAT. Con respecto al fortalecimiento de la gobernabilidad, en la implementación del Seguro Familiar de Salud, el gobierno dominicano y las autoridades del Sistema Dominicano de Seguridad Social desarrollan importantes iniciativas de concertación y de utilización de los recursos que ofrece el marco jurídico y legal del sistema, ya que a medida que el sistema se ha ido desarrollando, la aplicación de algunos artículos de la Ley 8701 que crea el sistema y las resoluciones emanadas por el Consejo Nacional de la Seguridad Social y otras instancias necesitan ingentes esfuerzos para garantizar la concertación de intereses entre los profesionales de la salud y los sindicatos de trabajadores, los proveedores públicos y privados del servicio de salud y las administradoras públicas y privadas de riesgo de salud. También para garantizar la ampliación de la afiliación, el Gobierno Dominicano y el Consejo Nacional de Seguridad Social adelantan la implementación de la iniciativa legislativa de facilidades de pago, que permite la afiliación de los trabajadores de pequeñas y medianas empresas e instituciones públicas descentralizadas con deudas acumuladas en el sistema, con el objetivo de priorizar la salud de los trabajadores y empleados de la incorporación de nuevas empresas al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Para garantizar la ampliación de la prestación de servicio, el Gobierno Dominicano y el Consejo Nacional de Seguridad Social han iniciado la revisión del Plan de Servicio de Salud, facilitando su tránsito hacia el Plan Básico de Salud, que es una cartera de servicios más amplia que la primera y que incluye importantes intervenciones de alta complejidad para eventos catastróficos. De igual forma, para estos fines, se ha iniciado la eliminación gradual de todas las cuotas moderadoras y copagos no contemplados en la ley. Todos estos esfuerzos están siendo coronados con la iniciativa más importante de la implementación del nuevo sistema: la transición hacia un modelo de atención basado en la estrategia de atención primaria a la salud, con enfoque integral y territorial, con énfasis especial en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Esto implica, y son los grandes retos de los cuales va a ser un gran protagonista el Seguro Nacional de Salud: la ampliación de la cobertura en el régimen subsidiado, la protección definitiva de la población correspondiente al régimen contributivo subsidiado, el desarrollo de las redes públicas de proveedores de servicios de salud y atención a las personas, el desarrollo de la carrera especial sanitaria y la implementación de un programa de promoción y prevención del plan de servicio de salud vertebrado por los programas de salud colectiva, el acceso universal a medicamentos seguros y de calidad y el acceso universal y gratuito a los servicios estipulados en el primer nivel de atención a las personas: consultas, visitas domiciliarias, vacunaciones, laboratorios e imágenes. Este esfuerzo necesita superar los logros del año 2008, en el que se han habilitado para utilizar los servicios del primer nivel de atención 438 establecimientos, de los cuales 2 de cada 3, 305, son privados y 133 son públicos. Para fortalecer todas las iniciativas y emprendimientos descritos anteriormente, el Gobierno Dominicano se ha propuesto fomentar y apoyar la participación y el empoderamiento de la población afiliada al Seguro Familiar de Salud, a través de la intervención de las organizaciones de la sociedad civil con misiones en el campo de la salud o representativas de actores y beneficiarios del sistema, el desarrollo y fortalecimiento de los órganos de cogestión de la salud pública, como el Consejo Nacional de Salud y el Consejo Nacional de la Seguridad Social, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, los consejos de gestión de redes y de hospitales y los comités de salud, para alcanzar mejores niveles de conocimiento, defensa de los derechos de los afiliados y un uso racional y oportuno de las prestaciones incluidas en el plan de servicio de salud. Ahora bien, la gran pregunta, y que es el motivo que nos llena de orgullo, su respuesta: ¿cuál ha sido la contribución del Seguro Nacional de Salud a todo este esfuerzo que se ha realizado y que se va a realizar? Uno de los principales logros del SENASA ha sido la superación de los esfuerzos y procedimientos manuales del pasado en la gestión de la institución, con la introducción de nuevos registros estadísticos
el diseño e implementación de actividades importantes de regulación y control de operaciones administrativas y financieras internas. Concomitantemente con estos procesos, además, se desarrollaron e implementaron los procesos y normativas de regulación y fiscalización de carácter operativo, gerencial y financiero de la administración de los riesgos de salud, así como las políticas de desarrollo institucional de carácter organizacional, oportuna, viable y con, lo más importante, perspectiva de sostenibilidad para el corto, el mediano y el largo plazo. SENASA ha rediseñado y creado procesos y esquemas conforme a las normativas de la Ley 8701, con el importante logro de proponer y lograr al Consejo Nacional de Seguridad Social una propuesta de modificación a la forma de afiliación y producto de ello, el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, ha sido el punto de partida del proceso de afiliación de los beneficiarios del régimen subsidiado, produciéndose una garantía incuestionable de respeto al derecho a la salud que tienen los sectores más desprotegidos, así como las más importantes sinergias de los últimos años entre las acciones de lucha contra la pobreza y la protección social de la salud. Estos avances en la capacidad de gestión de los recursos por parte del SENASA, así como en la protección y garantía de la sustentabilidad de los mismos, condujo a que los recursos asignados por el gobierno pasaran de 102 millones en el 2004 a 2.281 millones en el 2008, lo que significó un aumento de 2.179 millones. Como resultado del desarrollo gerencial y administrativo y financiero del SENASA, así como del aumento del soporte gubernamental, fueron establecidas en todo el país las oficinas regionales del SENASA y se alcanzó la cobertura de 114.934 afiliados al régimen contributivo y la cartera de afiliados del régimen subsidiado pasó impresionantemente de 65.017 afiliados en el 2004 a 1.225.000 en el 2008. En el mismo orden de ideas, el SENASA ha ido implementando e instrumentalizando con recursos adicionales de la Tesorería de la Seguridad Social, el FONAMAT. SENASA, en áreas de garantizar los servicios de salud a los trabajadores independientes, esto es muy importante lo que vamos a decir en lo sucesivo, que por el momento no están cotizando al sistema de seguridad social en salud, ha implementado a mediados del 2008 el plan SENASA individual, con una cobertura de servicios y medicamentos similar a las del plan de servicios de salud. Y bajo la modalidad de cotización, al finalizar el 2008, han afiliado un total de 3.658. Pareciera una cifra modesta, pero ahora viene lo importante de ese proceso. Cabe destacar que este esfuerzo es una importante contribución al proceso de toma de decisiones con respecto al futuro Fondo Contributivo Subsidiado. Decisiones que oscilan entre varias opciones, entre eliminar el mencionado régimen e incorporar esa población a uno de los dos regímenes restantes y, por supuesto, pasando el Estado a financiar una parte importante de la población aún con capacidad contributiva, lo que implica una modificación de la ley, hasta, esa gama va hasta una modificación legal que implique un cambio en la fuente del financiamiento, pasando de un sistema de cotizaciones sociales a ser financiado por impuestos generales, lo que mejoraría el gasto público en salud como proporción al Producto Bruto Interno y la cobertura universal. En otro orden de ideas, el SENASA ha desarrollado la articulación de un conjunto de prestadores. Esto es muy importante también. 4.470 centros de salud público, privados y mixtos, de alta capacidad resolutiva en todo el territorio nacional, que constituye una importante contribución al desarrollo de la prestación de servicios de salud y atención a las personas en redes interorganizacionales, toda vez que su instrumentación puede constituir un excelente punto de partida para la transferencia de experiencia a las futuras redes públicas de proveedores, el Servicio Nacional de Salud y los servicios regionales de salud, y para el desarrollo de nuevos mecanismos de pago a proveedores
y de gestión de incentivos a los mismos, además de ser un aporte determinante en la racionalización de la cooperación público-privada con gestión pública y propósitos de servicio público. Para terminar, señalando algunos de los logros más importantes del SENASA, vamos a destacar que el SENASA ha logrado el mejor desempeño en disponibilidad de reservas líquidas para administrar riesgos y mantener la sostenibilidad y la viabilidad financiera a corto, mediano y largo plazo. Para nosotros y para todo el país es un gran honor poder tener en esta noche a uno de los grandes maestros de la seguridad social, a una persona que en esta área de la seguridad social es reconocida universalmente, a uno de los grandes exponentes de las reformas de los regímenes de pensión en América Latina, a un maestro de toda la vida que ha sido reconocido recientemente por la Organización Internacional del Trabajo. Decir seguridad social inmediatamente es decir doctor Mesa Lago. Carmelo Mesa Lago está hoy aquí con nosotros. Y está con nosotros porque ha sido un hombre preocupado por todos los sistemas de seguridad social y lo ha hecho también por el nuevo sistema dominicano de seguridad social. Él estuvo acá cuando se iniciaron los aprestos de reforma en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández. Estuvo asesorando en esa época a la Secretaría de Estado de Trabajo y participó en los debates que se llevaron a cabo en esos momentos en el Congreso Nacional y especial y particularmente en el Senado de la República. Presentar a don Carmelo Mesa Lago sería tenerlos acá por más de una hora. Hablar de la hoja de vida, del currículum de Carmelo Mesa Lago, me obligaría yo a leer todas estas páginas. Y ustedes han venido aquí no a oírme a mí, sino a oír al maestro Mesa Lago. Por lo tanto, voy a resumir su hoja de vida. El maestro Mesa Lago es licenciado en Derecho de la Universidad de La Habana, doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Seguridad Social de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Maestro en Economía de la Universidad de Miami, un PhD en Relaciones Industriales y Laborales y especializado en Seguridad Social en la Universidad de Cornell. Catedrático distinguido en Mérito de Economía en la Universidad de Pittsburgh desde 1999 y anteriormente catedrático titular de Servicio Distinguido y catedrático e investigador en la Universidad Internacional de la Florida, asesor regional en Seguridad Social en la CEPAL, profesor visitante e investigador asociado en la Universidad de Oxford, en el Instituto Max Planck de Derecho Social Internacional en Múnich, de la Universidad Libre de Berlín, del Instituto Universitario Ortega y Gasset, de la Universidad de Salamanca, de la Escuela Andaluza de Salud Pública,
pública del Instituto Torcuato Di Tella en Buenos Aires, del Centro Latinoamericano de Economía Humana en Montevideo, del Centro Interamericano de Seguridad Social en México, miembro de la Academia Nacional de Seguridad Social de los Estados Unidos y de la Junta Editorial de la Revista Internacional de Seguridad Social en Ginebra. Es autor de 73 libros y 240 artículos o capítulos de libros, la mayoría de ellos sobre seguridad social y salud, publicado en 8 idiomas en 33 países distintos. Entre sus libros, para mencionar solamente algunos, tenemos El desarrollo de la seguridad social en América Latina, La crisis de la seguridad social y la atención de la salud, La atención de la salud para los pobres en América Latina, Cambios de la seguridad social en América Latina, qué opciones existen y reforma de pensión y de los sistemas de salud en América Latina, publicado en inglés, un manual de economía de la seguridad social en América Latina, las reformas de pensiones en América Latina y su impacto en los principios de la seguridad social, y reformas de salud en América Latina y el Caribe y su impacto en los principios de seguridad social. Ha sido conferencista en 36 países, en América, Europa, Asia. Es consultor en seguridad social y salud en la Organización Internacional del Trabajo y en diferentes organismos internacionales. Como ustedes ven, este es un resumen solamente de la amplia hoja de vida de don Carmelo Mesa Lago. Para nosotros, por lo tanto, es un verdadero privilegio tenerlo acá en República Dominicana y en este auditorium de la Fundación Global de Economía y Desarrollo, porque estoy seguro que todos y todas los aquí presentes, estudiosos y preocupados por la seguridad social, vamos, al escuchar a don Carmelo Mesa Lago, pues conocer, tal como lo indica el tema que vamos a escuchar, pues cuál ha sido el impacto que ha tenido la seguridad social, cómo ésta ha podido mitigar la actual crisis económica y específicamente para el interés particular el caso de la República Dominicana, que él conoce muy bien. De modo pues que es un honor, una gran satisfacción y un privilegio contar en esta noche con uno de los grandes maestros de la seguridad social, don Carmelo Mesa Lago, a quien cedo los micrófonos. Voy a hacer un análisis. El tema de cómo el sistema de salud puede ser un factor amortiguador en los efectos de la crisis global que estamos viviendo en América Latina, pero haciendo énfasis en el caso de la República Dominicana. Lo que voy a hacer es, primero, describir cuáles son los posibles efectos de la crisis en esos principios que ven ustedes ahí de la seguridad social. No creo que se pueden ver. Aquí tienen ustedes los principios. Tienen ustedes los principios aquí: unidad e integración, cobertura poblacional, suficiencia y calidad de las prestaciones, solidaridad social, equidad de género, eficiencia administrativa y sustentabilidad financiera.
Primero lo que voy a hacer es un resumen del posible impacto de la crisis en estos principios, en cada uno de estos principios, y después voy a plantear cuáles son las fortalezas que tiene el sistema de salud dominicano y también problemas. A pesar de los avances que se han hecho, hay problemas que hay que resolver. Yo soy muy franco en esto y creo que hay que estar consciente de esas dificultades o de esas debilidades que hay aún por delante. Y voy a hacer un énfasis especial en el caso del gasto de familia o de bolsillo, porque es una preocupación de todos. Bueno, y el primer principio, como tienen ustedes aquí, es el de unidad e integración. En la mayor parte de América Latina tenemos un predominio de lo que yo llamo la segmentación. Es decir, el sistema de salud generalmente está dividido en 3 sectores en América Latina. El Ministerio de Salud o el sector público, que generalmente asiste a las personas pobres de muy bajo ingreso que no tienen aseguramiento ya del seguro social o privado. El segundo sector es el seguro social. Usualmente cubre al sector formal de la economía, asalariado y al estrato medio de ingreso. Y en tercer lugar tenemos al sector privado, al que usualmente atiende a las personas de alto ingreso, pero también dentro de ese sector privado hay ese gasto de bolsillo, ese gasto de familia o gasto de bolsillo, que es generalmente de aquellas personas que no tienen aseguramiento en el seguro social o en el privado, que no tienen acceso efectivo al sector público de salud y que como no tienen cobertura, tienen que pagar de su bolsillo medicina o atención de salud. Y esto es un problema muy serio porque tiene un impacto regresivo enorme. O sea, el sector pobre tiene que sacar del bolsillo para pagar su salud. Y por eso es que vamos a hacer énfasis en eso. Mi punto es que los sistemas más segmentados de salud en América Latina son los que van a sufrir más con la crisis en curso. Los grupos de ingresos medio y alto van a más o menos mantener su cobertura. Pero el problema está si la crisis va a afectar al grupo de ingresos más bajo, al más vulnerable de todos. Otro punto importante es que en la mayoría de la región no hay un ministerio o una superintendencia de salud fuerte que tenga poder de regulación y vigilancia sobre el sector privado. Eso es muy importante. Y también sobre el seguro social. La crisis puede provocar un deterioro en el seguro social y abusos en el sector privado. Por eso la superintendencia o un ministerio muy fuerte es importante. Y lo último punto es que los sistemas que son relativamente integrados de salud, aquellos que otorgan de manera coordinada atención contributiva, o sea, el seguro social, y atención no contributiva, lo que ustedes llaman subsidiado o asistencia social, eso puede ser a través del seguro social o puede ser a través de un ministerio o un sistema público de salud. Hay ejemplos de ambos en América Latina y que ofrecen prestaciones similares a personas que tienen características económicas y sociales diversas. Estos países serán menos afectados por la crisis que los que tienen sistemas segmentados. Entonces, ahora, ¿cómo está la situación en la República Dominicana con respecto a estos puntos? Bueno, en primer lugar, la reforma, como ustedes saben, creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y que incluye el Seguro Familiar de Salud. Y hay 3 regímenes. El subsidiado, que es para los independientes de bajo ingreso, desocupados, indigentes, incapacitados, empezó en noviembre del 2002. El contributivo para el sector formal asalariado, el grupo que estaba anteriormente cubierto, digamos, por el Seguro Social, que comenzó en septiembre del 2007, y después está el sistema contributivo subsidiado para trabajadores independientes o por cuenta propia, que son por encima de un salario mínimo y que aún no se ha iniciado. Un punto importante en la República Dominicana con respecto a ese panorama general en la región es que estos 2 regímenes que están vigentes, el subsidiado y el contributivo,
operan de una manera coordinada. Supongamos que por la crisis los trabajadores formales que están afiliados en régimen contributivo pierden su empleo y pierden su ingreso y se convierten en independientes de bajo ingreso por un tema de incremento de la informalidad o en indigentes, ellos son cubiertos entonces por el sistema subsidiado. A eso me refería yo cuando digo que hay regímenes coordinados, contributivos y no contributivos. Ese es un baluarte fuerte en el sistema. Sin embargo, si son independientes sobre cierto ingreso, más de un salario mínimo, hoy no tienen cobertura. A eso me referiré después. La otra fortaleza muy importante de la República Dominicana es que es uno de 3 países solo en América Latina que tienen una superintendencia de salud única para todo el sistema. Y esto es positivo en relación con la crisis porque una entidad que supervisa, regula, fiscaliza todo el sistema puede actuar con rapidez para tomar medidas que sean necesarias. Pero también hay problemas. Es un sistema complejo. No está completamente integrado y todavía hay cierta segmentación, como vamos a ver. El primero, el Seguro Nacional de Salud Público, SENASA, gestiona el régimen subsidiado y sus afiliados solo pueden usar los servicios de CESPAS. Después, las administradoras de riesgo de salud, la ARS, que pueden ser públicas, incluyendo la SENASA y el Instituto Dominicano de Seguridad Social, mixta o privada, gestionan el régimen contributivo. Y 3, las proveedoras de servicios de salud contratadas por la ARS. Digo que todavía hay segmentación. ¿Por qué? Porque hay varios grupos que tienen características diversas al sistema general. Primero, las Fuerzas Armadas y la Policía, que tienen sus servicios propios, sus instalaciones propias, su personal. Después tienen los profesores, médicos y enfermeras, que tienen regímenes autogestionados. El Congreso, el Poder Judicial y la Administración Electoral con planes propios. Seguros voluntarios individuales como planes prepago y empresas privadas y entes públicos con planes complementarios. O sea, esto es un sistema con 3 regímenes, pero además hay todos estos grupos que forman una especie de mosaico. El otro problema es que ustedes tienen una superintendencia única, pero que todavía no tiene suficiente poder. Es muy importante reforzar el poder de la superintendencia. Lo hago esto comparado con las otras 2 únicas que existen en América Latina, que son las de Chile y de Colombia. Tienen más poder que la de aquí. Bueno, y vamos a ver el segundo principio de la seguridad social. Por cierto, estos son los principios convencionales de la Organización Internacional del Trabajo. Están plasmados en múltiples convenciones y recomendaciones a través de los años. Se estableció en el año 19. Entonces, por eso es que estoy focalizando mi presentación alrededor de estos principios. Y para mí, la cobertura es el principio fundamental. Desde el año pasado, yo estoy presidiendo en la Asociación Internacional de Seguridad Social en Ginebra, en unión con la OIT, un grupo internacional para extender la cobertura de la seguridad social en el mundo. Mi esperanza, vamos a tener la última reunión en diciembre, y mi esperanza es que de ahí salga un proyecto para una resolución en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo que impulse el proceso de cobertura en todo el mundo. Y en esto ustedes han hecho un esfuerzo extraordinario al cual me voy a referir. Ahora bien, tenemos una paradoja en América Latina. Los países más desarrollados socialmente gozan de la mayor cobertura. Esto puede ser combinando el seguro social con la asistencia social o puede ser un sistema integrado completamente público. ¿Por qué es esto? Bueno, hay factores que son implícitos en el sistema de seguridad social, pero hay factores que son exógenos al sistema de seguridad social y que tienen que ver, por ejemplo, con el mercado de trabajo. ¿Cuál es la composición del mercado de trabajo? Los países que tienen mayor cobertura son los que tienen el mayor porcentaje de asalariados formales en la economía. De manera que es muy fácil cubrirlos. Se les descuenta de su salario, es muy fácil la inspección, etc. Pero además de eso, dentro del sector informal, el grupo más importante es el de independientes.
Y estos países han logrado, de una forma u otra, después me referiré a esto, incorporar a la mayoría de los independientes. Y lo pueden hacer de manera obligatoria, que para mí es lo mejor, pero tiene que haber algún tipo de estímulo fiscal, especialmente para los trabajadores independientes de bajo ingreso, que es lo que se supone que debe hacer el régimen contributivo subsidiado en la República Dominicana. Y también estos sistemas son los que tienen la incidencia de pobreza más baja. O sea que no tienen un problema de una población pobre enorme que no tiene acceso a la salud. Bueno, y por lo contrario, los países menos desarrollados, ahí tienen ustedes Haití, Honduras, Paraguay, Perú, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, ellos tienen el sector informal mayor, que son extremadamente difíciles de incorporar. Porque no basta con que digan hay que incorporarlos obligatoriamente. En la práctica o son excluidos por la ley, o se les da una opción de afiliación voluntaria que, señores, yo llevo 50 años trabajando en esto, no funciona. Fíjense que en Chile se estableció el sistema en el año 81 y hasta la ley del año pasado, el 2008, 5% de los trabajadores independientes estaban cubiertos, que eran esencialmente profesionales de alto ingreso. Bueno, que es extremadamente difícil para estos países resolver este problema. Y otro problema es que el sector público, que se hace cargo generalmente de los pobres que no tienen cobertura de seguro social o privada, tiene recursos insuficientes, fiscales insuficientes. Entonces, se agrava todavía más problema. Y por último, para completar el problema, tienen la incidencia de pobreza mayor. Bueno, aquí yo les muestro un cuadro. Yo no sé si pueden verlo, Dios, ojalá que sí. ¿Pueden ver? Bien. Bueno, permítame que me detenga un poco en este cuadro. Yo he clasificado los países en 3 grupos. El grupo 1, que son los más desarrollados, ahí tiene Chile, Costa Rica, Panamá, Brasil, Argentina, etc. Después tienen un grupo intermedio en que está Colombia, México y Venezuela, y después tienen los países del grupo 3. Si ustedes se fijan aquí, esta es la cobertura de la población total por la salud, va bajando. Hay algunas excepciones, pero básicamente va bajando. Baja de 89% en el caso de Chile a 8% en el caso de Honduras. Y el promedio, si no lo pueden ver, es de alrededor de un 37%. Bueno, ahora, si ustedes, la segunda columna lo que tiene es el porcentaje de la PEA, de la población económicamente activa, que es informal. Y van a ver ustedes que a mayor el porcentaje de la población informal, mayor la cobertura. Mientras menor es el sector informal y mientras menor es la incidencia de pobreza, mayor es la cobertura y viceversa. Les doy un ejemplo. Chile tiene 89%, 28% es informal y 14% es pobreza. Costa Rica, parecido, 88%. 32 y 19. Ahora, vean ustedes el caso, por ejemplo, de Honduras, que tiene 8% de cobertura, tiene 54% informal, más de la mitad de la PEA es informal, y después tiene 71% de incidencia de pobreza. Ven ustedes la diferencia. Yo estoy haciendo un trabajo ahora de correlación que demuestra que hay una correlación inversa, que a mayor el sector informal y a mayor la incidencia de pobreza, menor la cobertura de la población. Estadísticamente probado. Bueno, ¿y qué pasa con la República Dominicana? La República Dominicana, fíjense que está aquí en el borde del tercer grupo. Pero en el año 2001 era el penúltimo país de América Latina. O sea que ha saltado del 19 al 9 o el 10. Pero aún en la República Dominicana tienen ustedes un 46% de informalidad. Y de ese 46%, un 34% son trabajadores independientes. Recuerden que ustedes agarran a los independientes de bajo ingreso a través del régimen subsidiado,
pero si están por encima del salario mínimo, ¿cómo están cubiertos? Tendrían que ser por el sistema contributivo subsidiado. El doctor Fiallo dijo una cosa interesante, quizás no tenemos que tener 3 sistemas. Por ejemplo, en Costa Rica hay 2 sistemas nada más, hay un sistema contributivo y un sistema no contributivo que es subsidiado a ustedes. Y entonces a los trabajadores independientes, a los de alto ingreso, ellos tienen que asegurarse. Brasil, por ejemplo, obliga a todo el mundo, también lo hace Costa Rica, también lo hace Chile. Esos profesionales de alto ingreso deben de pagar exactamente igual que un trabajador asalariado formal. A los de bajo ingreso los agarran por el sistema subsidiado. Y a los del grupo intermedio, lo que hay, como contempla la ley, es que el Estado les da un subsidio suplementando la contribución del empleador que ellos no tienen. Fíjense, para que entiendan la magnitud del problema, en América Latina el promedio de la contribución del empleador es 2/3 del total en salud y el del trabajador es 1/3. Pero el trabajador independiente, vamos a decir de ingreso medio, y también el bajo, si está cubierto, tiene que pagar la suma de las 2 contribuciones. Eso es aunque sea solo un salario, eso es una carga enorme. Y yo he probado en mis trabajos que solo aquellos países que han dado un subsidio fiscal han probado el incentivo para que esos trabajadores se afilien y contribuyan algo, porque si no van a caer al sistema subsidiado. Así que yo no sé cuál de las 2 alternativas, pero cualquiera de las 2 que tomen, el subsidio va a ser fundamental. Bueno, una cosa que quería decirle es que la incidencia de pobreza de la República Dominicana, un 44%, todavía es alta, aunque se redujo 3 puntos porcentuales en los últimos años. Pero es un problema que todavía hay que enfrentar. Bueno, entonces ya aquí les expliqué lo esencial y quiero pasar ahora a esta lámina aquí. Lo que tienen ustedes aquí en esta lámina, en el color verde es el régimen subsidiado, perdón, es el total de la cobertura. El azul, que está un poco confundido aquí, ahora voy a explicar por qué, ese es el régimen subsidiado, y el rojo es el régimen contributivo. Cuando vean ustedes, esto empieza en el año 2002 y termina en mayo de este año. Y aquí esto estaba completamente estancado, ¿eh? Esto aquí no subía, ¿eh? Empieza a subir aquí, comienza el régimen contributivo, y eso, los 2 unidos dan el gran salto en la cobertura. Ahora bien, una cosa que les quiero notar, hay un problema aquí, y es que vean que el régimen subsidiado, después que sube, básicamente se estanca aquí. Y lo que impulsa el crecimiento es el régimen contributivo. Les voy a mostrar esto en otra lámina. Vean, no sé si podrán verlo. Pero aquí tienen 2000, 2006, 2007, 2008 y 2009 en el mes de junio. Y el crecimiento entre septiembre del 2007 a junio de este año. Vean lo que les mostró antes la gráfica, que aquí no pasó prácticamente nada, creció un poco aquí. Entonces comienza el régimen contributivo y vean, aquí ocurre un gran salto, ¿eh? Y aquí, sin embargo, básicamente casi se estanca, así lo que aumenta es un punto decimal. Mientras que el régimen contributivo sigue aumentando, casi aumenta 2 puntos. Y por eso todavía ustedes tienen una cosa casi única en América Latina, y es que en el medio de la crisis, estamos a junio del 9, ustedes todavía están creciendo en la cobertura. Eso es rarísimo en América Latina. Pero lo que ocurre es que entre el 7 y el 9, el régimen subsidiado aumentó un 30 y el régimen contributivo aumentó un 57 y el total un 45. Entonces, para mí es de una importancia esencial que el régimen subsidiado reciba los aportes fiscales necesarios para que continúe creciendo.
Bueno, y la segunda, el tercer principio. El tercer principio es suficiencia y calidad de las prestaciones. Para que puedan ustedes tener una idea de lo que puede ser el impacto de esta crisis. Ojalá que no sea así, pero yo me fijo en qué es lo que pasó en los años 80, la gran crisis de la famosa década perdida, ¿verdad? El gasto de salud por habitante al final de la crisis de los 80 era más bajo que al comienzo del decenio. O sea, después de 10 años el gasto de salud estaba por debajo de anterior a la crisis. Y hemos observado cosas similares, por ejemplo, en las crisis de los 90 en México y Perú, en comienzo de los 2000 en la Argentina, y en todos estos casos un recorte fuerte en el gasto de la salud, especialmente en el nivel primario, lo cual es un gran error, porque el nivel primario es donde se resuelven el 80% de los problemas de salud, especialmente en los países no tan desarrollados que todavía no han tenido una transición de morbilidad y de mortalidad. Entonces, para mí es esencial asignar suficiente al primer sector, el primer nivel de la salud. Y se observó en estos países que había un problema de deterioro en indicadores como la mortalidad infantil y la materna. Yo no quiero decir que esto necesariamente vaya a ocurrir. Les estoy diciendo, esto ocurrió y puede pasar. Y tenemos que prepararnos para esto, para que no ocurra. Entonces, es muy probable que haya un gasto en la caída del sector público y del seguro social y una pérdida de cobertura en los seguros privados. ¿Por qué? Porque si la gente pierde empleo y pierde ingresos, no van a tener dinero para pagar las primas. Entonces, si todo esto ocurre, lo que ocurre es que hay un deterioro en la calidad de la atención, en los indicadores de salud, y los grupos vulnerables son los que sufren más. Ahora, para mí hay otro aspecto fundamental de un sistema de salud, que es lo que llamamos el paquete básico de prestaciones. De los 20 países de América Latina, como ven ustedes, solo 9 otorgaba ese paquete en el año 2008, el año pasado. Solo 9, o sea que había 11 que no tenían un paquete. 6 concedían el paquete, pero con muchas restricciones. Y 5 no lo ofrecían. Y el paquete básico, digo que es crucial porque asegura la atención de los grupos pobres y de bajo ingreso durante una crisis, y además es muy importante en términos de controlar el gasto de bolsillo, porque si hay un paquete universal básico, se resuelven los problemas fundamentales, y entonces la posibilidad de que una persona pobre de bajo ingreso tenga que sacar para pagar se reduce considerablemente. De ahí la importancia de ese paquete. Con respecto a las enfermedades de alto costo o enfermedades catastróficas, también 9 países lo cubrían en el año 2008, 2 lo hacían de manera parcial o limitada y 9 no los protegían, casi la mitad. En el grupo 3, que vieron ustedes los 3 grupos que yo puse, que es los países menos desarrollados socialmente, 9 de 10 países no otorgaban el paquete básico o lo hacía con restricciones. O sea, que vean ustedes, si estaban en el grupo 1, tenían el paquete básico, si estaban en el grupo 3, además que 1 tenía el paquete básico. Y 8 de 10 no cubrían las enfermedades de alto costo. Bueno, ¿cuál es la situación en la República Dominicana? Es el único país del grupo 3 que otorga el paquete básico y cubre enfermedades de alto costo. Así que eso es extremadamente importante. Hay 2 paquetes básicos en la República Dominicana, el PBS en el régimen subsidiado que gestiona SENASA a través de CESPAS y el PDSS en el régimen contributivo que gestionan las ARS públicas, privadas o mixtas a través del PSS. El PBS ofrece más prestaciones que el PDSS. Esto es una cosa interesantísima, porque generalmente ocurre lo contrario. En Colombia hay 2 paquetes básicos, pero el del régimen subsidiado es una mitad del régimen contributivo. Así que cuando yo vi esto, dije, pero esto es rarísimo esta cuestión, porque generalmente es al revés. Y no hay copago en el PBS. Es algo muy importante también.
Hay copago en ciertas prestaciones del PDSS, excluyendo algunas como el parto normal, pero no hay copago en la hospitalización en el PDSS en el sistema de SENASA. Así que eso es importante. Los pobres y grupos de bajos ingresos estarán protegidos durante la crisis por el PBS, asumiendo que el Estado mantiene su financiamiento. Esto es muy importante. El Estado debe de mantener su financiamiento. Y el PBS contribuye a reducir el costo de bolsillo, de manera que si no se mantiene el PBS, si no se mantiene el régimen subsidiado, va a aumentar el pago de bolsillo. Les estoy hablando con 50 años de experiencia en las costillas, ¿eh? Otra cosa positiva, la cobertura de enfermedades de alto costo incluye cáncer y operación de corazón abierto. Había este señor que dijo que la operación costó $1 millón de pesos. Imagínense, en los Estados Unidos esa operación cuesta $250,000. Así que eso es muy importante. Hay con un tope de 500,000 pesos dominicanos, pero en el sistema de SENASA es el doble el tope, ese es $1 millón. Yo, francamente, viendo esto, me digo, pero ¿cómo es que todo el mundo no está en SENASA? Bueno, me dijeron que se está produciendo un cambio de las ARS privadas hasta a la de SENASA. Y esto es muy interesante porque en Chile, cuando empezó el sistema, las equivalentes a las ARS privadas aquí, que son las ISAPRE, llegaron a tener el 25% de la afiliación. Todavía 75% en el sector público, FONASA. Pero la última cifra, está fresquita, publicada por la Superintendencia de Chile, es que solo un 16% están en las ISAPRE y el resto están en el sector público. ¿Qué quiere decir? Que la gente sabe que es mejor el sector público que el privado. Así que hay un problema también aquí de conocimiento. Es muy importante que la gente sepa cuáles son sus derechos, porque si no lo saben, pueden caer fuera del sistema. Ahora, les advierto una cosa. Supongamos que hay la crisis, ojalá que no, pero que la crisis se acentúa. Si la crisis se acentúa, va a haber que recortar, ¿correcto? Y yo les digo a ustedes lo siguiente, si ustedes tienen que recortar, a mí me impresionó mucho las dos personas que aparecieron respecto a la operación de corazón abierto, pero si ustedes tienen que recortar, no recorten el paquete básico, no recorten el primer nivel de atención. Si tienen que sacrificar algo, sacrifiquen por el área de enfermedades de alto costo. Es muy duro, pero van a maximizar el gasto de salud siguiendo estas orientaciones. Bueno, y es claro, ¿por qué se está pasando la gente? Esto ya lo dijo Fiallo, no quiero abundar mucho, pero esas encuestas mostraron que entre el año 2007 y el 2008 había una mejora en la percepción, 21% estaba muy satisfecho y 55% estaba satisfecho. Eso comparado con otros países de América Latina es realmente muy positivo. Bueno, pero hay problemas también. La red pública de servicio, a pesar de todas las mejoras, todavía hay baja calidad. Faltan por instalar muchas unidades de atención primaria. Importante. No hay un sistema completo de referencia y contrarreferencia. El PBS per cápita no se ha indexado desde el 2002. Déjeme decirle una cosa. Yo he estado 9 años fuera de la República Dominicana. Gracias a toda la información que yo recibí, 4 horas por la mañana escribiendo a preguntas. Yo he tratado de ponerme al día, pero puede haber errores. Así que cuando venga la parte de las preguntas, acribíllenme con preguntas y con críticas. Yo no pretendo de que todo lo que estoy diciendo aquí es correcto. Es mi percepción. He hecho lo mejor posible. La cobertura de enfermedades de alta complejidad es muy limitada en la red pública y tiene que recurrir a las PSS privadas.
En el régimen contributivo, entre 26% y 59% de los pacientes pagan un depósito ilegal para la emergencia o internamiento. Fíjate, yo decía que eso se ha reducido, pero todavía es alto. Y un tercio de los afiliados, y esto es crucial, desconoce sus derechos. Es esencial una campaña de información pública para que la gente conozca sus derechos. Y también sería muy bueno una evaluación técnica del impacto del SFS. El cuarto principio es la solidaridad social. Ustedes me dicen cuando comiencen a cansarse. Claro, no me lo tienen que decir porque si la gente empieza a irse, ya me doy cuenta de que estoy hablando demasiado. Esto es un principio fundamental de la seguridad social. Y si hay un seguro social de salud integrado y universal, hay mayor solidaridad social, porque otorga sus servicios a asegurados contributivos y no contributivos, pobres o de bajo ingreso. Y lo mismo ocurre si hay un sistema público integrado y universal. Pero ya les he dicho que en la región predomina la segmentación, y la segmentación es contraria a la solidaridad social. Hay 85 millones de latinoamericanos pobres que reciben transferencias focalizadas. Esto es asistencia social. Esto no incluye solo salud, también pensiones, etc. Esto equivale a 15% de la población de la región, frente a una incidencia de pobreza regional promedio del 34% en el 2007. Esta es la última cifra de CEPAL, de manera que tenemos que menos de la mitad de los pobres reciben transferencias. Se ha hecho mucho, pero todavía hay que hacer más. Y si la crisis debilita la solidaridad social, esto va a afectar definitivamente a este grupo pobre. Y va a haber un incremento de las desigualdades. Así que hay dos posibilidades aquí. Uno es recortar los programas focalizados en grupos vulnerables de la población y en áreas geográficas menos desarrolladas que tienen indicadores de salud probados inferiores no solo al promedio nacional, sino más aún en relación con, por ejemplo, las regiones más desarrolladas. Si se hace esto, se va a reducir la solidaridad social porque va a haber una expansión de la desigualdad y de la desprotección. La otra alternativa, que es la que yo considero la adecuada, es que se ponga énfasis en la focalización. Esto sería el régimen subsidiado aquí, el primer nivel, el paquete básico, etc. Esto aumentaría la solidaridad y contendría la pobreza. Pero hay un problema aquí que es de focalización. Yo sé que ustedes tienen un sistema especial de identificación, pero no conozco, no tuve tiempo de empaparme de este sistema en la República Dominicana, pero mi experiencia en otros países, incluyendo Costa Rica y Chile, es de que le llamamos polizontes, por llamarle algo, que son esas personas que no son realmente pobres, simulan ser pobres y reciben atención gratuita, mientras que hay otras personas que son realmente pobres que no la reciben. Entonces, el refinamiento de los mecanismos de focalización, que es el CIEBEN, ¿no? CIEBEN. Aquí es esencial para evitar el problema de lo que llamamos el riesgo moral o ese polizonte, ese que se cuela y rompe la solidaridad social y además es un robo en realidad al país. Bueno, ¿cuál es la situación en la República Dominicana? Yo creo que el régimen subsidiado fortalece considerablemente la solidaridad social por distintas razones. Cubre casi un 13% de la población que es indigente o independiente de bajo ingreso o incapacitada, y eso equivale al 36% de la población meta. La meta es cubrir a 3,4 millones en el 2011, que sería el 33% de la población total. De ese 33%, el 29% era indigente en el 2007 y 34% ustedes vieron era independiente, que son esos muy difíciles de incorporar. Aquí está lo de la identificación por el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN. Yo no sé cuán eficiente es este sistema, pero es algo que ustedes deben de prestar atención.
Otro factor que ya mencioné es que el PBS es superior al PDSS en el régimen contributivo. Se financia con recursos públicos, que ya dieron la cifra antes, Fiallo, yo no voy a repetir esto, pero ha habido un aumento considerable y eso tiene un efecto progresivo. ¿Por qué? Porque todo lo que se gasta en el régimen subsidiado, eso tiene un efecto progresivo en la distribución del ingreso. Yo no sé si el sistema tributario es regresivo o progresivo, porque estamos viéndolo desde el lado del gasto de la salud, pero yo no sé cuál es el régimen. Si hay, por ejemplo, un porcentaje muy alto del ingreso de la nación que viene de impuestos al consumo, probablemente es regresivo. Si es un sistema en que hay un impuesto a la renta que sube según aumenta la renta, entonces eso es progresivo. Y la combinación de las dos cosas es importante, pero por lo menos ustedes en el sector de salud no pueden resolver el problema tributario. La parte que está, es muy importante el régimen subsidiado, es muy importante el paquete, es muy importante el primer nivel. Y esto ayuda a reducir el gasto de bolsillo, que es muy regresivo, como les he dicho antes. Bueno, y todo esto yo pienso, ojalá que esté en lo cierto ahora, que amortiguará cualquier adverso efecto que pueda tener la crisis en el sistema de salud. Ahora, la última cosa que les quiero decir es lo siguiente. El régimen contributivo se financia 70% por el empleador y 30% por el trabajo. Yo les dije a ustedes que el promedio en América Latina es 66 y 34 más o menos. O sea que usted es un poquito más el empleador aquí. Esto contribuye a la solidaridad. No vayan a hacer lo que hicieron en Chile, que fue eliminar la contribución del empleador y cargársela al trabajador. Eso sería lo más contrario que pudieran hacer a la solidaridad social. Los países que han hecho esto le han cargado al trabajador en contra de un principio fundamental de la OIT más del 50% de las contribuciones. Es que están pagando el 100% y son 3 países en América Latina lo tienen. A mí me preocupa mucho la idea de que se sustituya un régimen de cotizaciones sobre el salario por un régimen de impuestos generales. Porque ustedes van a perder la cotización que ya tienen, el empleador no va a cotizar un 70%, y si no funciona esto, van a tener que hacer lo que hicieron algunos países con Argentina, que fue volver otra vez después que habían cometido el error. O sea que esto es un factor importante de solidaridad que hay que mantener. Hay problemas. No hay duda que el sistema dominicano de seguridad social ha reducido la segmentación que existía anteriormente en salud, pero aún subsiste. Subsiste porque subsisten también estos grupos que tienen servicios propios, o planes especiales, o complementarios, etc. Yo no sé si se ha reducido la desigualdad entre regiones geográficas. Eso tendría que haber trabajado más. Pero es algo que hay que mirar. Les apunto lo siguiente, en 6 países de América Latina se han creado fondos de solidaridad y la función de estos fondos, ellos recaudan una cotización, a veces hay un aporte estatal, etcétera, lo hay en México, lo hay en Chile, lo hay en Argentina, lo hay en Uruguay, en fin, Colombia, etcétera, y lo que hace es que con este fondo transfieren de regiones menos desarrolladas, más pobres, más desarrolladas, más ricas, a regiones menos desarrolladas, más pobres. En términos, por ejemplo, garantizar el paquete básico en las regiones pobres, etcétera, etcétera. Entonces, es una idea que ustedes podrían considerar porque creo que ha tenido bastante éxito hasta ahora en la región. Vemos que más del 60% de la población no tiene seguro de salud. Se ha hecho mucho, pero todavía queda el 60%. ¿Y dónde va ese sector? Va a CESPAS. Y en CESPAS, a pesar de lo que dice la ley, según entiendo, todavía se cobra una cuota de recuperación en los hospitales. Y eso es tremendamente regresivo. O sea, los pobres nunca deben de pagar una cuota de recuperación. Y si la ley dice que no pueden, debe de ejecutarse la ley. Eso es muy importante. Y no se ha establecido el régimen contributivo subsidiado que fortalecería la solidaridad social. De nuevo les digo, ustedes pueden hacer un régimen especial separado como dice la ley, o ustedes los pueden meter por el régimen contributivo con un subsidio fiscal
Los que, por supuesto, los que tienen altos ingresos van al régimen contributivo sin subsidio fiscal y los de bajos ingresos van al régimen subsidiado. Pero cualquiera de las dos cosas es importante este grupo, que estamos hablando de un 33-34% de la fuerza de trabajo. Y un estancamiento o corte, insisto de nuevo, del aporte fiscal al régimen subsidiado, debido a la crisis, dañaría a la solidaridad social. Quinto punto, equidad de género. Después de este, nada más que nos quedan dos. No, la mujer es la quinta. Bueno, en primer lugar, hay discriminación contra la mujer. Eso no hay duda de ninguna clase. Pero tengan mucho cuidado, hay que separar la discriminación que viene determinada por el mercado de trabajo. Por ejemplo, a la mujer no se le paga el salario igual por tarea igual, aunque lo diga la ley. En ningún país, ni en los Estados Unidos, ni aquí, en ninguna parte. Entonces, eso viene no por el sistema de seguridad, eso viene por el mercado de trabajo porque no se ejecuta la ley. Y la mujer además tiene toda la carga de la casa. Eso es un problema de responsabilidad de los maridos que no quieren compartir. Yo en mi casa saco la basura, limpio los platos y mire, con todas las cosas que dijo el doctor Albuquerque, para aquí a los dominicanos que hagan otro tanto, que ayuden a sus mujeres para que no tengan la carga que tienen en la casa. Tenemos encuestas en 14 países latinoamericanos que demuestran que la mujer tiene una cobertura de seguro social menor que la del hombre en 8 países. Igual en 4 y solo mayor en 2. Uno de ellos es Uruguay. En varios países el seguro social otorga a la mujer atención de maternidad, pero no enfermedad o viceversa. Y los seguros privados usualmente discriminan por género, porque usan selección de riesgo, descreme, cargándole a la mujer primas mayores que al hombre por el costo del embarazo y mayor longevidad. Entonces, ahí hay un problema de inequidad de género. La crisis probablemente afectará más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? 4 razones. Número 1, aumentará el desempleo, cuya incidencia es mayor entre mujeres que entre hombres. 2, extenderá el trabajo informal, en que las mujeres están sobre representadas, y recuerden, el trabajo informal en la mayoría de los países no está cubierto por la seguridad social. Reducirá el acceso al sector público, al que las mujeres, especialmente las jefas de hogar y su familia, acuden proporcionalmente más que los hombres, y aumentará el gasto de bolsillo, que perjudica más a la mujer que al hombre, demostrado estadísticamente. ¿Cuál es la situación en la República Dominicana? En mi opinión, el seguro familiar de salud ha mejorado la equidad de género. Otorgó cobertura a los familiares dependientes, incluyendo esposas, hijas y madres, tanto en enfermedad como en maternidad. Aumentó la cobertura de la población pobre, en que hay una proporción mayor de mujeres, especialmente jefes de hogar, que de hombres, especialmente en régimen subsidiado. No excluye por género ni por ser madre soltera o casada. Cubre el embarazo sin periodo de carencia, tampoco por edad, y la mujer tiene mayor longevidad que el hombre, ni por enfermedad crónica preexistente, en que las mujeres sufren mayor incidencia. El PBS y el PDS incluyen intervenciones esenciales para las mujeres: planificación familiar, atención materno-infantil, control durante el embarazo, subsidios de maternidad y lactancia. Más del 85% de las mujeres asalariadas califican para este subsidio en la República Dominicana. Exámenes preventivos del cáncer de la mama, 100% de las consultas, exámenes y medicamentos. Y, por tanto, reducirá el gasto de bolsillo que afecta especialmente a las mujeres. Pero hay problemas también. Los planes privados excluyen el embarazo 6 meses antes de la filiación, la madre soltera y el embarazo de adolescente, los medicamentos del control de seguimiento en el embarazo. Hay copagos en consulta, laboratorio y apoyo de diagnóstico. Y una cosa importante, esto para los estadígrafos. En mi experiencia, cuando se publican las estadísticas de salud en América Latina en seguridad social, no se desagrega, excepto la cobertura en algunos países, por género.
y hay que desagregar por género en la consulta, en la cobertura, en los laboratorios, en las enfermedades de alta complejidad y costo. Porque si ustedes no diferencian por género, no van a saber cuál es el impacto del sistema en la mujer. Así que eso es algo que les recomiendo en términos de la recolección de las estadísticas. Y ahora el sexto, el penúltimo, que es la eficiencia administrativa y también el costo administrativo. Bueno, los sistemas de salud adolecen en general problemas de eficiencia. Hay una cosa que se llama, parece un poco complejo, la relación insumo-producto. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Bueno, por un lado vamos a ver qué son los insumos del sistema. Por ejemplo, el gasto de salud por habitante, la relación de cama por 1.000 habitantes, la relación de médicos por 10.000 habitantes, el acceso a agua potable y saneamiento. Esos son insumos del sistema, ¿verdad? Y después llamamos productos a los indicadores de salud, como por ejemplo la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la mortalidad de niños de menos de 5 años, la esperanza de vida, etc. Entonces, un sistema de salud es eficiente cuando hay una relación adecuada entre los insumos y los productos. Si ustedes tienen unos insumos muy altos, pero tienen unos productos muy bajos, ahí algo no funciona bien. Así que eso es una relación insumo-producto adecuada, ¿verdad? Bueno, esto es muy importante, el tema de la asignación al primer nivel. Extremadamente importante la asignación al primer nivel, porque si ustedes asignan un porcentaje alto al primer nivel, va a haber resolución de la mayor parte de los problemas de salud. Si la ocupación es baja y la estadía es alta, ahí hay un problema. Sobre todo en un país que hay una porción muy grande de la población no cubierta, porque significa que ustedes tienen recursos instalados que no son usados y además están siendo usados por un periodo muy largo, con que podría ser reducida la estancia si hay eficiencia. Bueno, lo que he encontrado yo en mi trabajo, que es que los seguros sociales, los sistemas de salud unificados con alta cobertura, tienen costos administrativos más bajos que los sistemas privados. ¿Por qué? Porque los sistemas privados son fragmentados, no gozan de economías de escala porque se dividen la población entre sí. Piensen 2,5 millones que tiene SENASA, contra uno que puede tener 20.000, 30.000 o 40.000. Entonces no hay economías de escala. Tienen utilidades y gastos de mercadeo por la competencia que no tiene un sistema público. También los costos de los seguros sociales o sistemas de salud unificados con alta cobertura son más bajos que los de los seguros sociales o sistemas fragmentados y con baja cobertura. Bueno, ¿qué va a pasar con la crisis? Bueno, pienso yo que la crisis va a aumentar la demanda para los servicios de salud público, especialmente en los países del grupo 3, a la par de que se reduce el aseguramiento contributivo, por lo que generará fuertes presiones para aumentar la eficiencia y reducir los gastos administrativos. Y aquí le estoy advirtiendo una cosa que ocurrió durante la crisis de los 80, lección de la crisis de los 80. Si se aumenta la inflación y los empleados de la Seguridad Social y de la salud logran un ajuste de su salario por igual a la inflación o superior a la inflación, en un contexto de ingresos declinantes, esto va a provocar una reducción de los recursos disponibles para prevención, inversión, mantenimiento de la infraestructura y equipo, insumos, medicina, etcétera, lo que a su vez podría deteriorar los indicadores de salud. Tiene que haber un sacrificio compartido. Si la población está sufriendo de alto desempleo, si está sufriendo de aumento de la informalidad, si está sufriendo de caída de los ingresos, si hay un aumento de la incidencia de pobreza, mucho cuidado cómo se asignan las prioridades. Tiene que haber un pacto social, es justo que los trabajadores de la salud ganen su salario, pero también puede decir, vamos a ver cuánto dura la crisis, nos comprometemos que después de la crisis van a hacer sus ajustados salarios, pero si ustedes con recursos declinantes aumentan los salarios, la porción que va a quedar para las prestaciones va a reducirse sin duda. Y la crisis también podría reducir el número de administradoras privadas de salud, por quiebras, fusiones, etc. Si esto ocurre, aumenta la concentración, reduce la competencia y eleva los costos administrativos.
Bueno, la República Dominicana, Fortaleza. Ya vimos que el SFS redujo la segmentación previa, pero no la eliminó y coordinó el sistema, además de que aumentó la cobertura, por lo que debe haber mejorado la eficiencia y reducido el costo administrativo. En el 2002, la asignación del gasto de salud al primer nivel era de las inferiores en la región. El Seguro Familiar de Salud ha asignado un porcentaje mayor al primer nivel. Yo acabo de encontrar, no me voy a ni meterlo aquí, porque me lo dio por la mañana Bernardo, un documento que acaban de imprimir ustedes. Si mis cálculos son exactos, ahora que sí. En el año 2005, 38% en el régimen subsidiado iba al primer nivel. Eso está muy bien. Pero en el año 2008 subió a 55%. Eso está requete bien. Es positivo. Ojalá que mis cifras estén correctas. Bueno, el régimen subsidiado tiene un solo administrador público, SENASA, que afilia 1,2 millones y toma ventajas de economía de escala, no incurre en gastos de publicidad, ni tiene ganancia, por ello su costo administrativo debe ser bajo. En el régimen contributivo, el costo administrativo de SENASA ARS fue, estoy hablando del año pasado, 13,6% de los ingresos. El promedio fue 14,7%, o sea, que estuvo por debajo del promedio. Pero fíjense que es muy interesante. No podemos usar solo costo administrativo en la ARS privada. Hay que sumar costo administrativo más utilidad o ganancia. Cuando ustedes suman los dos, el rango en la ARS privada va de 16,3% a 39,5%. Además, una cosa que era predecible. Las más grandes, que son las que concentran, tienen el costo más bajo y las más pequeñas tienen el costo más alto. Todo lo contrario a SENASA con un gran número de asegurados. En el régimen contributivo hay competencia entre las ARS, hay 27 de ellas, eso es un número muy bueno para este país. Problemas. El sistema, de nuevo, no está totalmente integrado, subsiste una segmentación. El gasto per cápita, vamos ahora al insumo producto aquí, en la República Dominicana. Ustedes tienen, el gasto per cápita es el 10º mayor en la región. O sea, ustedes están justo en la mitad en términos del gasto per cápita y además se ha subido ese gasto. Y tienen también infraestructura y personal, parte de los insumos, muy superiores al nivel promedio, ¿verdad? Pero los indicadores de productos son inferiores. Están entre el 11º y el 15º lugar. O sea, vean, 10 lugares en gasto per cápita, pero entre, qué sé yo, 11 y 15 en mortalidad infantil. Entonces, ahí puede haber un problema de eficiencia. Yo no sé cuál es, pero les estoy advirtiendo que hay que poner ojo, avisor a esta cuestión. Bueno, yo no puedo obtener cifras de ocupación hospitalaria y de estadía, y eso es importante para medir la eficiencia, ¿verdad? No porque no los existan, es que en mi tiempo no los pude conseguir. Los afiliados pueden escoger las PSS en la red de la ARS a que pertenece, incluyendo SENASA, pero no a otras. Esto reduce la competencia. Y ahora viene otra cuestión. La concentración en la ARS es muy grande. Por ejemplo, en las 4 mayores creció de 62,6% en 2007 a 64% en el 2009. O sea que las 4, hay 27, pero las 4 más grandes concentran casi 2/3 del total de los afiliados en la ARS privada. Si el costo administrativo es alto, habrá fuerte presión para reducirlo por la crisis, obligando a mejorar la eficiencia. Llegamos al 7º, al final. La persona que me sirvió el agua sabía que yo a mis 75 años tengo que hacer ejercicio, por eso me lo puso aquí abajo y a de vez en cuando... Eso es una buena recomendación. Hagan ejercicio aunque tengan 75 años. Bueno. En la mayoría de la región, el Seguro Social de Salud sufre un desequilibrio financiero. Llamamos desequilibrio financiero cuando los ingresos son menores a los egresos. No vamos a hablar del desequilibrio actuarial, pues es peor, ¿no? Y eso sería agravado por la crisis. Ocurrió en los 80, en todos los países de América Latina. ¿Por qué ocurre este desequilibrio? Bueno,
el ingreso probablemente va a disminuir. Ojalá que no, porque va a disminuir el ingreso. Se reduce la masa salarial y las contribuciones. Aumenta la evasión, la morosidad y la subdeclaración salarial por los empleadores, especialmente si crece la inflación. ¿Saben por qué especialmente si crece la inflación? Porque ahora no hay un peligro de inflación, pero se dispara la inflación y un empleador dice, si yo demoro el pago un año, voy a pagar con moneda devaluada. Entonces, una cosa importante, si hay sanción por morosidad, la sanción por morosidad debe ser la inflación más un porcentaje para evitar ese problema. Y si hay un recorte o morosidad en los aportes estatales a programas no contributivos, eso disminuye el ingreso también. En este caso sería el subsidiado. Y el gasto también puede ascender si hay un alza en la inflación. Sube el precio del equipo, los insumos, la medicina, el salario personal, etcétera, etcétera. Por eso es que se puede producir un desequilibrio financiero. Ahora, aquí otros problemas. El desempleo y caída en el salario forzarán el traspaso de parte de los que tienen seguro o atención de salud privado hacia sistemas públicos, aumentando su demanda y gasto, porque no tienen suficiente para pagar las primas, que son altas. Con el aumento de la pobreza, parte de los afiliados a programas contributivos, vuestro régimen contributivo, dejará de aportar y solicitará cobertura en los regímenes asistenciales o subsidiados en un momento en que las transferencias fiscales a estos pudieran contraerse. De nuevo, la importancia de mantener el aporte fiscal al régimen subsidiado. La inversión social se estancará o reducirá. Voy ahora a mostrarles unas cifras sobre el gasto promedio de salud. Aquí, estas son cifras del 2005. Son las últimas cifras que están disponibles de la Organización Mundial de la Salud en el informe del 2008. Todavía no ha salido 2009, que va a dar 2006. O sea, que nos va a dar un año nada más. Bueno, ¿y qué es lo que vemos aquí? Mire, es todo lo contrario a lo que vimos en la cobertura. Los países que tienen el porcentaje, esto está medido en dólares internacionales, para que sea comparable para todo el mundo, ¿no? Se convierte a ese dólar con poder adquisitivo paritario, o sea, que es comparable. Los países que están arriba, los que tienen el costo menor, son los países menos desarrollados. ¿Lo ven? Haití, Bolivia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Perú, Ecuador y Paraguay. Después en el medio está Venezuela, Cuba, República Dominicana, muy interesante. Les dije, en términos del gasto per cápita está en el 10º lugar. Y después los países más desarrollados son los que tienen el gasto mayor de salud. Aquí Argentina se sale, es una explosión porque tiene 1.529, pero Argentina tiene una relación insumo-producto terrible. O sea, también Brasil gastan mucho, pero los indicadores de salud de productos no están a nivel del gasto. El promedio regional son $486 anuales. Pero el promedio de los países menos desarrollados es $258. Y el de los países más desarrollados es 788, en gran medida porque Argentina tira para encima el promedio. Si no fuera por esto sería más bajo. Bueno, ¿y dónde está la República Dominicana? Está aquí. Está en el medio. Tiene $356, que es por debajo del promedio, en gran medida por esto que está aquí, pero es muy superior al promedio de los países pobres, que es 258. O sea, ustedes están 356 contra 258 y esto es muy interesante, tienen un gasto per cápita superior al de Venezuela y al de Cuba. Creo que eso es un dato interesante a tener en cuenta. Pero siempre hay que ver qué relación hay entre este gasto que está bien y los productos. Bueno, y entonces vamos al gasto de bolsillo. Después vuelvo a esto. Aquí tienen ustedes de nuevo cifras de la OMS
de 2005 tienen el gasto de bolsillo como un porcentaje del gasto total. Y de nuevo tienen los países más desarrollados, Colombia, Cuba, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Panamá, Chile, Brasil, tienen el gasto de bolsillo menor, está ordenado de menor a mayor, pero aquí viene el batacazo. La República Dominicana tiene el gasto de bolsillo mayor con 60,9. El promedio regional es 36,6. Bueno. Hay fortaleza en el régimen financiero de la República Dominicana. El régimen contributivo en abril del 2009 estaba en una situación financiera relativamente positiva. El número de aportantes creció 2% entre diciembre del 2008 y abril del 2009, mientras que se estancó o declinó en otros países de América Latina. Todavía no hay cifra para todos los países, pero hay países en que ha habido un pequeño incremento, otros la mayoría se ha estancado, hay unos en que el ritmo de crecimiento ha decrecido. Generó un superávit equivalente a 19% de los ingresos en mayo del 2009. Eso fue un avance frente al déficit en el pasado. Y eso se debió a dos factores. La aceleración del incremento de la contribución, que se suponía iba a ser gradual y se hizo en un periodo más corto, y una tasa de dependencia familiar del asegurado menor a la que se había proyectado. La aprobación de la ley de amnistía posibilitará la afiliación de trabajadores y sus dependientes de instituciones públicas y empresas pequeñas que no cotizan ahora al sistema familiar de salud. Y el gasto de salud per cápita aumentó 6,2 entre el 2003 y el 2005. Bueno, y los problemas. En el régimen contributivo, aunque hubo un incremento de la recaudación, una desaceleración del ritmo del crecimiento. Eso puede ser una indicación que después se va a estancar. Aumentó 19% en el primer trimestre del 2009 comparado con 149%, que es una cosa impresionante, en el primer trimestre del 2008. El superávit surgió de situaciones diversas en el primer cuatrimestre de este año. Las instituciones públicas aumentaron su empleo y la contribución. Las empresas con más de 100 empleados perdieron empleo formal. Esto ocurre siempre durante una crisis, disminuyó su contribución. Y las empresas privadas de menos de 99 empleados aumentaron el empleo y la contribución, pero el empleo mostró una tendencia declinante. Es lógico, el sector público, a no ser que haya un recorte de empleados públicos, no pierde empleo formal. Y vimos que el régimen subsidiado estaba estancado en su cobertura poblacional desde agosto del 2008 por restricciones presupuestarias, y el gasto per cápita en salud estaba por debajo, como vimos, del promedio regional en el 2005. Bueno, y terminamos con el gasto de bolsillo. Vimos que es el mayor en toda América Latina, eso es un problema. Ahora, hoy por la mañana, según las encuestas demográficas de salud, el gasto de bolsillo aumentó. Esto es diferente a lo de la OMS porque son dos cálculos distintos, pero para demostrarles a ustedes, aumentó de 52% en 2002 a 54% en 2007. O sea, por lo menos la tendencia, a pesar de todo lo que se ha hecho, que es impresionante, está aumentando el gasto de bolsillo. Y fortalezas. Los siguientes elementos del SFS deberían de reducir el gasto de bolsillo. Aumento de la cobertura por el régimen subsidiado de 1,4% en 2005 a 12,8% en 2009. Introducción y expansión del paquete básico de salud. Cobertura de enfermedades de alto costo. Mejoría en la equidad de género y protección de las mujeres vulnerables en salud. Y mis recomendaciones finales. Para asegurar una reducción continua, no para asegurar una reducción continua, para revertir el incremento en el gasto de bolsillo, habría que tomar las medidas siguientes. Estimar el gasto de bolsillo en 2008 para medir el impacto de las medidas citadas de ustedes en su reducción, posible reducción, expandir la cobertura del régimen subsidiado con apoyo fiscal para cumplir la meta en 2011, indexar el PBS y gradualmente extender las intervenciones que cubren, asegurar que tienen ya una asignación del gasto, esto se los quito porque ya si tienen un 55 está muy bien, eso fue antes de ver la cifra, perfeccionar el SIUBEN para evitar a los polizontes
y mejorar la información de la población meta para que conozcan y reclamen sus derechos. Termino diciéndole, yo francamente en mis 50 años he visto un progreso, pocos progresos tan rápidos como el que han tenido ustedes en materia de salud, pero todavía hay retos pendientes y yo les exhorto a que con el mismo tesón que estos últimos años han logrado extender la cobertura, introducir el paquete básico, mejorar la equidad de género y hacer todas estas cosas, ataquen a los problemas que tienen y que pudieran agravarse con la crisis. Y muchísimas gracias por vuestra paciencia.